Bien, buenas tardes a todos, buenas noches. Si hubiera que ponerle un título al mensaje de hoy, creo que este sería ¿Cómo conocer a Dios? Nada nuevo, ¿verdad? Algo esperable cuando uno viene a una iglesia, encontrarse con un camino para conocer a Dios. Sin embargo, cuando indagamos un poquito, vemos que la respuesta a esta pregunta no siempre fue tan obvia a lo largo de la historia de la humanidad. Porque desde el comienzo de la humanidad ha visto que hay alguien detrás de la creación, que hay un creador y que la creación es consecuencia de este creador. Pero no han sabido siempre identificarlo. Por lo tanto, lo identificaban con aquellas cosas que ellos veían, con aquellas cosas que les eran tangibles, con aquellos fenómenos físicos, materiales, naturales, con los cuales podían explicar a este ser superior. Y es así que adoraban animales, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas, adoraban al viento, adoraban a cualquier fenómeno o cosa que se les cruzara. Ahora, nosotros los hombres y las mujeres podemos llegar a un conocimiento de Dios, podemos llegar a entender quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios. Pero no podemos hacerlo por nuestros propios medios, porque Dios es un ser trascendente. Dios es un ser infinito y nosotros somos seres finitos, limitados. Dios es un ser espiritual, sobrenatural, y nosotros quedamos muy pequeños delante de la grandiosidad de este Dios. No podemos realmente tener por nuestros propios medios acceso a conocer quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios. Es por lo tanto necesario que Dios se revele, se autorrevele a la humanidad para que la humanidad entienda quién es Él y le conozca. Y si tratamos de entender qué significa esta palabra, revelación, el diccionario nos va a decir algo así como algo oculto, algo que está velado y es revelado. Recordarán ustedes cuando sacábamos fotos con los rollos en las cámaras y lo mandábamos a revelar. No sabíamos ni qué había ahí adentro y después veíamos que todas las fotos de las vacaciones eran malas, una vez que habían sido reveladas y no se rescataba ni siquiera una. Estaban veladas y fueron reveladas. Dios se revela, estaba velado y se revela a la humanidad. Y la Biblia nos muestra, y aquellos estudiosos de la Biblia categorizan la forma en la cual Dios se revela fundamentalmente en dos categorías. La primera de ellas es la revelación general. Y yo empecé a hablar y ni siquiera saqué mis apuntes, así que mejor los abro para no divagar. Revelación general de Dios. ¿Qué es la revelación general de Dios? Es Dios dándose a conocer a todas las personas en todos los lugares, a lo largo de todas las épocas, por medio de las cosas creadas. Lo que decíamos antes, todas las personas, todas las civilizaciones, todos los pueblos han intuido que existe un Dios, y esto es porque Dios se da a conocer por medio de la creación. De esto dan cuenta muchos pasajes de la Biblia. El más famoso, sin lugar a dudas, es Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier persona en cualquier lugar que tenga ojos y tenga visión puede mirar el cielo y va a entender que detrás de ese cielo hay un Dios que es grande. Hay un Dios que es glorioso, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hay un Dios que tiene poder suficiente como para crear ese cielo y esas estrellas que allí están. Pablo ahonda un poquitito más, el apóstol Pablo, sobre esto, y en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que las personas no tienen excusa de negar la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Dios se da a entender, particularmente, dice, su deidad, su poder y su deidad se da a conocer por medio de las cosas hechas. Es así que la revelación general de Dios da a conocer al hombre de que existe un Dios, un ser superior, un ser creador, que es glorioso, que es poderoso, que es divino. Sin embargo, la revelación general de Dios es limitada. Porque simplemente con mirar el cielo, las cosas creadas y las bellezas naturales que existen en el mundo y la grandiosidad del universo,
no podemos llegar al conocimiento de cuál es la moral de ese Dios. No podemos llegar al conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para el hombre, de cuál es el propósito de Dios para el hombre. No podemos llegar al conocimiento de que el hombre está alejado de Dios porque pecó y esto es contrario a la voluntad de Dios. No podemos llegar por la revelación general al conocimiento de que Dios proveyó un plan para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. La revelación general de Dios era insuficiente. Era necesario entonces que hubiera otro tipo de revelación. Ahora bien, antes de pasar a este otro tipo de revelación, quisiera que leyéramos rápido Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, en donde se nos muestra cómo el hombre, con su percepción distorsionada por el pecado, es incapaz de, al ver la revelación general de Dios por medio de las cosas hechas, entender en su plenitud cómo es este Dios y qué es lo que quiere. Dice Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron necios. Acá está hablando de la humanidad. Acá está hablando del hombre. Estos versículos son los que siguen al anterior que leímos, de Romanos capítulo 1, versículo 20, donde dice, Dios se da a conocer por medio de las cosas creadas, y ahora dice, pero aún así, viendo esas cosas creadas y entendiendo que hay un Dios, el hombre que está envanecido, que está enceguecido por su pecado, es incapaz de llegar a conclusiones válidas, a conclusiones certeras respecto a Dios. Se necesitaba otro tipo de revelación porque la revelación general es insuficiente. Y allí entra la segunda categoría mediante la cual Dios se da a conocer a la humanidad, se revela a la humanidad. Y los estudiosos suelen llamar a esta categoría revelación especial o revelación particular de Dios. ¿Qué es la revelación especial de Dios? Es Dios interviniendo en la historia de la humanidad, dándose a conocer de una forma entendible, inteligible a los hombres, en un lenguaje en el cual estos pueden comprender. Dios utilizando el lenguaje de los hombres para darse a conocer. Hebreos capítulo 1, versículo 1, que después vamos a leer un poquito, da cuenta de esto y dice que Dios, y habla de esta revelación especial de Dios, aunque no en esas palabras, pero dice que Dios habló en otros tiempos de muchas maneras. Habló de muchas maneras. ¿Y cuáles son estas maneras? Bueno, Dios habló por medio de profetas, habló por medio de personas que traían un mensaje específico de Dios, en el cual normalmente se llamaba a la gente a arrepentirse de su mal y de su pecado, y otras veces otro tipo de mensajes, oráculos que venían directamente de parte de Dios, para dar un mensaje específico que la gente pudiera entender acerca de lo que Dios quiere, y en muchos casos acerca de cómo Dios es también. La Biblia, la palabra de Dios escrita, que registra el oráculo de esos profetas, es la revelación especial de Dios también. Ahora bien, quisiera centrarme en aquella faceta de la revelación especial de Dios de la cual da cuenta Hebreos capítulo 1. Y es la revelación de Dios por excelencia. Es la revelación de Dios definitiva. Es la revelación de Dios más exacta, que es Dios revelándose por medio de la persona de su Hijo. El Hijo de Dios, que es también Dios eterno, se encarna y da a conocer a ese Dios misterioso, a ese Dios que estaba velado, a ese Dios inaccesible para los hombres. Y quisiera enfatizar bien rápidamente 3 aspectos respecto a cómo el Hijo revela al Padre, a la cualidad del Hijo como revelador y como manifestación perfecta del Padre. La primera de ellas está registrada en Juan capítulo 1, el versículo 1, muy famoso, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabrita verbo allí, seguramente ya lo escucharon, la palabra griega logos, una palabra difícil de traducir simplemente, normalmente se traduciría como palabra. Aquí eligieron la palabra verbo en Reina Valera, la mayoría de las Biblias lo traduce como palabra, pero no es simplemente una palabra escrita, una entrada en el diccionario. Tiene que ver con un discurso acerca de algo, tiene que ver con una noción conceptual acerca de algo. Jesús es el vocabulario, es la palabra, es el discurso que da a conocer a Dios. Nosotros pensamos de forma verbal,
Nosotros damos a conocer nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos por medio de la palabra. Jesús es el vocabulario mediante el cual Dios se expresa, mediante el cual Dios se da a conocer. Si nosotros no tuviéramos un vocabulario, no podríamos tener relaciones sociales, no podríamos comunicarnos los unos a los otros, no podríamos establecer normas, no podríamos saber qué quieren los otros. Es necesaria la palabra para que haya una relación, para que haya un mensaje, para que dos entidades, dos personas puedan relacionarse. Y Jesús es esa palabra. Jesús es esa palabra mediante la cual Dios habla, mediante la cual Dios da a conocer cómo es Él y cuál es su voluntad. Ahora, si avanzamos unos versículos más, en el versículo 18, se nos dice una verdad muy importante. Allí leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Donde ahí leemos, Él le ha dado a conocer, usa una palabra que no existe en nuestro idioma, que es la palabra exégesis. Que sí, está bien, se usa porque se transliteró directamente del griego, pero en realidad no existe. Es una palabra así tal como suena en el griego, exégesis. ¿Y qué significa eso? Significa algo que está en las profundidades de otra cosa y que es extraído. Algo que está allí profundo, inmerso, guardado y que de repente es extraído, es sacado hacia afuera. Por eso cuando hablamos de estudiar el texto bíblico en profundidad, se ha acuñado esta palabra, hacemos exégesis. ¿Qué hacemos? Tratamos de rescatar y de sacar las verdades que están allí más ocultas. Jesús es el exégeta del Padre, según nos dice Juan capítulo 1, versículo 18. En algunos capítulos más adelante, no lo busquen, se los leo, capítulo 5, versículo 19, Jesús mismo dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Da cuenta de que el Hijo nos muestra al Padre en la perfección. Nada que hace el Hijo no lo haría el Padre. Y todo lo que haría el Padre lo hace el Hijo. ¿Me explico? No son voluntades diversas, contrarias, que se contrasten. No, son una misma voluntad, porque ambos comparten la misma naturaleza divina. A Dios nadie le vio jamás, pero podemos tener acceso a Él por medio de la persona de Jesucristo. Y en determinado momento de la historia, Dios decidió mostrarse, si bien ya lo venía haciendo, como vimos, por medio de profetas, por medio de las cosas creadas, etc. Dios decide mostrarse en su plenitud de manera perfecta a los hombres y manda a su Hijo para que se encarne y pueda ser la imagen viva de ese Dios invisible. Conociendo a Dios, conocemos al Padre. Juan es evidentemente el evangelio que más habla de todo esto. En el capítulo 14, versículo 9, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, dice Jesús, frente a una inquietud de Felipe. Y dice: ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús pareciera sorprendido por esto. Y le dice: tanto tiempo que estás conmigo y todavía no entendiste nada. Todavía no entendiste que la razón por la cual yo estoy acá en un cuerpo humano delante tuyo es para que ustedes conozcan al Padre. Si me vieron a mí, ya conocieron al Padre. Si me vieron a mí, entonces ya conocen a Dios, ya saben quién es Dios, ya saben cómo es Dios, cómo actúa y qué es lo que Él quiere. Finalmente, y quisiera que leyéramos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, Cristo es la imagen misma de Dios. Cristo es la imagen misma de Dios. Hebreos, también versículos muy famosos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Creo que la frase clave acá, hay muchas cosas importantes, pero creo que la frase clave para lo que estamos tratando de decir en esta noche es que Jesucristo es el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia. Luego diría uno de los discípulos más adelante, nosotros vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Los discípulos vieron la gloria del Señor y instantáneamente identificaron, esto tiene que ser divino. Esto tiene que ser divino. El Señor Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Dijimos que la sustancia de Dios es espiritual. No puede verse, no puede entenderse, no puede conocerse. Pero Dios la hace visible. Él nos muestra esa imagen que nos era invisible. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Si queremos responder a esa pregunta inicial, ¿cómo conocer a Dios? Porque entonces, cuando vemos a la persona de Jesús, estamos viendo a Dios. ¿Y dónde vemos a la persona de Jesús? Bueno, la vemos prácticamente en toda la Biblia, pero más explícitamente en los Evangelios. Y vemos cómo era Él. Vemos su misericordia para con las personas y entonces entendemos que el Dios que le envió a este mundo es un Dios de misericordia. Vemos cómo Él perdona a las personas de su pecado. Lo leímos en la cena. ¿Quién es este que incluso perdona pecados? Entonces entendemos que Dios es un Dios que no busca juzgar a la humanidad, es un Dios que busca perdonar a la humanidad. Podemos ver la condescendencia de Jesús, que se deja su gloria, se vacía, dice literalmente la Biblia, se vacía para venir a este mundo y habitar entre los hombres. Dice la palabra allí en Juan que Él habitó entre nosotros, literalmente que Él plantó su tienda de campaña entre nosotros y habitó con nosotros y caminó los mismos caminos que nosotros y sufrió las mismas penalidades que nosotros. Vemos en Jesús a un Dios condescendiente que se acerca a la humanidad. Vemos en la humildad de Jesús a un Dios que es humilde. Vemos en la sabiduría de Jesús a un Dios que es omnisciente, un Dios que sabe todas las cosas. Vemos en la valentía de Jesús a un Dios que es el soberano del universo. Vemos en las obras maravillosas de Jesús, calmando tempestades, resucitando muertos, que hay un Dios que es omnipotente, un Dios poderoso. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús nos muestra a Dios. Cuando vemos entonces a Jesús, estamos viendo a Dios y nos está dando a conocer el carácter de Dios. Nos está dando a conocer cómo se relaciona con las personas este Dios y nos está dando a conocer cuál es su voluntad. Pero también nos está dando a conocer cuál es su obra y qué es lo que hizo y qué es lo que estuvo dispuesto a hacer. Porque si hay una cosa por excelencia que Jesús nos muestra de Dios, es que Dios es amor. Es que la esencia plena de Dios es el amor. La Biblia misma da cuenta de esto y nos dice que Jesús vino a este mundo para mostrar el amor de Dios. Dice, ya lo conocen ustedes, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vemos en Jesús a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Y la respuesta, sin dudas, es por medio de Jesús. Ahora, Dios quiere que tengamos un conocimiento experimental de su persona. Que su conocimiento no sea simplemente un listado de características, cualidades y atributos que podamos enlistar, memorizar y decir. No, Él quiere que tengamos un conocimiento experimental, íntimo de su persona. Tal como vos podés conocer a tu esposa o vos podés conocer a tu hija, una relación de intimidad. ¿Y cómo se logra esto? Se logra precisamente por medio de Jesús, no hay otra forma. No hay otra forma. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No existe otra forma de conocer a Dios que no sea por medio de Jesús. De conocer cómo es Él, de conocer qué es lo que quiere, sí, pero de conocerlo en intimidad. Y yo me pregunto cuántos de nosotros, los que estamos acá, tenemos una experiencia personal con Jesús. ¿Cuántos tenemos una relación de intimidad con Jesús, con Dios por medio de Jesús? ¿Cuántos tenemos una relación de conocimiento experimental de Dios por medio de la persona de Jesús? Si hay algo que me queda bastante claro al leer los relatos particularmente de los Evangelios, pero también de otros libros de la Biblia, es que cuando las personas se encontraban y se cruzaban con Jesús y se daban cuenta de que no era una persona normal, sino que era Dios mismo encarnado, y que a quien estaban viendo delante de sus ojos le estaba mostrando
a Dios mismo, estas personas normalmente se veían confrontadas a decidir, se veían confrontadas a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con este Jesús? ¿Le voy a seguir o le voy a rechazar? Viendo y dada la evidencia de que este que está delante de mis ojos es Dios mismo. Y me está mostrando al Dios que la humanidad durante miles de años pretendió conocer. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a relacionarme con Él? ¿Le voy a seguir o le voy a rechazar? Esa pregunta la tenemos que responder cada uno de nosotros en nuestro interior. En esta noche se nos confronta Jesús delante de nosotros y entendemos que Él nos viene a mostrar a Dios. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Le vamos a seguir o le vamos a rechazar? Que todos nosotros podamos tomar la decisión correcta, que todos nosotros, aquellos que ya hemos tomado una decisión a este respecto, cada día podamos profundizar más en el conocimiento de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Amén.